Miren esto, estas plantas de tomate que están viendo aquí, yo nunca las sembré, sí, así como lo escuchan. Nunca puse una semilla de tomate en estas macetas y aún así no solamente nacieron y crecieron, sino que una de ellas ya empezó a florecer. Y miren esto, aquí ya podemos ver cómo comienza a formarse uno de sus primeros tomaticos. Y todo comenzó gracias a algo que hacemos muchísimo en nuestra huerta, aprovechar los residuos de la cocina para preparar nuestro propio abono orgánico. Porque muchas veces entre las cáscaras y los restos de frutas y verduras que utilizamos para preparar el compost, también pueden quedar algunas semillas y algunas de ellas, después de todo ese proceso, terminan sorprendiéndonos de esta manera. Eso fue justamente lo que ocurrió aquí. Yo tenía mi crisantemo sembrado tranquilamente en esta maceta reciclada. Había florecido muy bonito, pero con el paso de los días comencé a notar que alrededor estaban apareciendo unas pequeñas plantas que yo no había sembrado. Al principio eran muy pequeñas, pero fueron creciendo hasta que descubrí que eran plantas de tomate. Y no salió solamente una, aparecieron aproximadamente 4, ahora ya han crecido bastante, necesitan más espacio para continuar desarrollando sus raíces y una de ellas incluso ya comenzó a producir sus primeros frutos. Así que hoy vamos a rescatarlas de esta maceta, vamos a trasplantarlas con mucho cuidado a recipientes más profundos y les voy a mostrar una forma muy sencilla de hacer el espacio para las raíces utilizando solamente una botella. Y lo mejor de todo es que prácticamente toda esta historia comenzó con algo que muchas veces termina en la basura. Así que acompáñenme hasta el final porque hoy vamos a comprobar cómo nuestra huerta puede regalarnos nuevas plantas, incluso cuando nosotros nunca las sembramos. Y ahora sí, quiero mostrarles exactamente dónde comenzó todo. Aquí tenemos nuestro crisantemo, una planta que ya pasó por su floración y que tenemos sembrada en una maceta reciclada. Pero si miramos con atención alrededor del crisantemo, podemos encontrar algo muy interesante. Estas que están viendo aquí son las plantas de tomate que fueron apareciendo espontáneamente. Y fíjense cuánto han crecido. Yo no preparé un semillero para ellas. Tampoco puse las semillas a germinar, simplemente comenzaron a aparecer en el mismo sustrato donde estaba creciendo el crisantemo. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? La explicación está precisamente en el abono orgánico. Cuando nosotros aprovechamos los residuos de nuestra cocina para preparar compost, utilizamos muchos materiales diferentes. Podemos tener restos de frutas, verduras, cáscaras y en algunos de esos residuos también pueden ir semillas. Y eso probablemente fue lo que ocurrió aquí. Alguna semilla de tomate quedó entre el material orgánico, llegó hasta esta maceta con el abono, encontró las condiciones adecuadas y decidió comenzar su propio camino. Y miren hasta dónde llegó. Lo que comenzó siendo una semillita que prácticamente pasó desapercibida, hoy es una planta bastante desarrollada. De hecho, si nos acercamos un poquito, podemos observar que una de estas plantas ya tiene flores y eso nos está indicando que la planta entró en una etapa muy importante de su desarrollo, porque después de las flores, si todo marcha bien, comienzan a formarse los frutos. Así que llegó el momento de separarlas y para hacerlo voy a aprovechar nuevamente algo que podemos reutilizar en nuestra huerta. Aquí tengo este galón reciclado que vamos a convertir en la nueva maceta para una de nuestras plantas de tomate. Es un recipiente que nos ofrece una mayor profundidad y que podemos aprovechar perfectamente para continuar cultivando. Antes de colocar la planta, ya tenemos nuestro sustrato preparado dentro del recipiente y ahora viene un truquito muy sencillo. Voy a tomar esta botella, la coloco sobre el sustrato, justamente en el lugar donde quiero sembrar nuestra planta de tomate y con ella voy formando un espacio suficientemente amplio hasta conseguir una cavidad con una profundidad adecuada. Ahora sí, vamos a sacar nuestra primera planta de tomate. Así que voy aflojando cuidadosamente la tierra poco a poco, sin afán, hasta conseguir liberar la planta. Y aquí la tenemos, miren sus raíces. Esta es justamente la parte que queremos proteger durante todo el trasplante, porque mientras mejor conservemos su sistema de raíces, menor será el estrés que tendrá que soportar la planta al llegar a su nuevo recipiente. Ahora vamos directamente al espacio que dejamos preparado con nuestra botella, colocamos la planta con mucho cuidado en el centro, acomodamos sus raíces y comenzamos a agregar el sustrato alrededor. No necesitamos apretar exageradamente la tierra, simplemente vamos acomodándola suavemente para que la planta quede firme, pero permitiendo que el sustrato conserve una buena estructura. Y poco a poco nuestra planta comienza a quedar instalada en su nuevo hogar. Ahora ya tiene su propio espacio,
tiene mayor profundidad para continuar desarrollando sus raíces y sobre todo ya no tendrá que competir directamente con el crisantemo y con todas las demás plantas que estaban creciendo en aquella pequeña maceta. Pero todavía nos falta algo muy importante después de este trasplante. Tenemos que ayudar a que ese sustrato nuevo se acomode alrededor de las raíces y para eso vamos a utilizar el agua, así que ahora voy a tomar nuestro atomizador y vamos a comenzar a hidratar suavemente alrededor de la planta. Lo hacemos poco a poco, procurando que el agua llegue al sustrato que acabamos de agregar y ayude a que la tierra se vaya acomodando alrededor de las raíces. Y miren cómo quedó. Nuestra primera planta de tomate ya tiene su propia maceta. Pero antes de continuar, hay un pequeño detalle que a mí me gusta mucho hacer en la huerta: colocar el rótulo. Puede parecer algo muy sencillo. Los rótulos nos ayudan muchísimo a mantener todo organizado. Así que colocamos nuestro rótulo de tomate y nuestra primera planta queda lista para comenzar esta nueva etapa. Ahora vamos con las demás, porque recuerden que alrededor del crisantemo no apareció solamente una planta de tomate, aparecieron varias. Así que aquí tenemos nuestro segundo galón ya preparado con el sustrato y nuevamente vamos a utilizar nuestra botella, la introducimos en el sustrato, vamos moviéndola suavemente y dejamos preparado el espacio donde vamos a colocar las plantas. Es un procedimiento muy sencillo, pero nos facilita bastante el trabajo. Ahora regresamos a nuestra maceta original y aquí todavía tenemos las otras plantas de tomate que necesitamos retirar. Nuevamente vamos a trabajar con mucho cuidado. Como estas plantas nacieron bastante cerca unas de otras, existe la posibilidad de que algunas raíces se hayan encontrado o incluso estén creciendo entrelazadas. Por eso no debemos tirar de ellas con fuerza, vamos retirando el sustrato poco a poco, observando dónde están las raíces y tratando de conservar la mayor cantidad posible. Muchas veces cuando estamos trasplantando tenemos la tentación de hacerlo rápidamente, pero en esta parte vale la pena tomarnos unos minutos. La planta puede recuperar una hoja, puede desarrollar nuevas ramas, pero las raíces son fundamentales para que pueda absorber el agua y los nutrientes que necesita. Así que vamos despacio, aflojamos alrededor, levantamos con cuidado y aquí tenemos nuestras otras plantas. Ahora las llevamos hasta el segundo recipiente que acabamos de preparar. En este caso voy a colocar estas dos plantas aquí, procurando dejarles el mayor espacio posible entre ellas. Las acomodamos dentro de los espacios que hemos preparado, revisamos que las raíces queden bien ubicadas y comenzamos nuevamente a agregar sustrato alrededor. Vamos cubriendo, acomodamos suavemente con las manos y verificamos que las plantas queden firmes. Y miren algo importante, cuando hacemos un trasplante no debemos preocuparnos si durante las primeras horas vemos que alguna planta se muestra un poquito decaída. Puede suceder, la planta acaba de experimentar un cambio importante, algunas raíces pudieron moverse y ahora necesita adaptarse nuevamente a las condiciones de su nuevo recipiente. Por eso debemos observarla durante los días siguientes, mantener una humedad adecuada sin encharcarla y darle tiempo para que sus raíces comiencen a establecerse. Ya tenemos entonces nuestros dos recipientes preparados y nuestras plantas de tomate separadas de la maceta donde habían nacido espontáneamente, pero todavía nos queda alguien por aquí, nuestro crisantemo. Después de retirar las plantas de tomate, podemos ver que quedaron algunos espacios en el sustrato y eso es completamente normal porque acabamos de sacar varias plantas con parte de la tierra que estaba alrededor de sus raíces, así que vamos a aprovechar para consentir un poquito nuestro crisantemo. Agregamos sustrato nuevo en los espacios que quedaron, lo distribuimos alrededor de la planta, acomodamos suavemente y de esta manera volvemos a completar el nivel de nuestra maceta. Ahora el crisantemo vuelve a tener su espacio. Ya no tendrá 4 plantas de tomate creciendo a su alrededor y compitiendo por los mismos recursos, y nuestras plantas de tomate, por su parte, tendrán recipientes donde podrán continuar desarrollándose. Pero verlo aquí ya nos cuenta una historia. Nos recuerda que aquello que muchas veces consideramos simplemente un residuo puede convertirse en un recurso para nuestra huerta. Las cáscaras y otros residuos vegetales pueden ayudarnos a producir abono. Ese abono puede regresar nutrientes al suelo y algunas veces, como ocurrió aquí, hasta puede traernos una pequeña sorpresa en forma de una nueva planta. Por supuesto, no significa que cada vez que hagamos compost van a aparecer plantas de tomate, pero cuando aparece una planta espontánea que reconocemos y queremos conservar, podemos observarla, dejar que alcance un tamaño adecuado y cuando necesite su propio espacio, trasplantarla con cuidado como acabamos de hacerlo. Ahora estas plantas comienzan una nueva etapa. Tendremos que seguir observando su crecimiento,
comprobar cómo responden al trasplante, acompañarlas mientras desarrollan nuevas raíces y a medida que continúen creciendo, brindarles los cuidados que una planta de tomate necesita. Hoy termina con nuevos espacios donde podrán continuar creciendo y desarrollándose. Y cuando veo este resultado, pienso que esta es precisamente una de las cosas más bonitas de tener una huerta en casa. Aquí siempre estamos aprendiendo, a veces sembramos una semilla y esperamos con ilusión verla germinar. Pero otras veces sucede todo lo contrario. La naturaleza nos sorprende con una planta que nosotros ni siquiera habíamos pensado cultivar. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Alguna vez les ha nacido una planta que ustedes nunca sembraron? Cuéntenmelo en los comentarios porque seguramente detrás de cada una hay una historia muy bonita. Y si este video les pareció útil, déjenme su like, compártanlo con esa persona que también disfruta sembrar y cultivar en casa y acompáñenme en los próximos videos porque todavía tenemos muchísimo por aprender. Y recuerden siempre algo, en una huerta, hasta la semilla más pequeña que aparece cuando menos la esperamos puede convertirse con paciencia y cuidado en una nueva oportunidad para cultivar vida.